Charles Robert Darwin nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809, en el seno de una familia de científicos. Es quizás el biólogo más importante de la historia. Con sus investigaciones, Darwin cuestionó el origen divino de la vida e intentó encontrar una explicación científica al comportamiento de los seres vivos. Durante sus primeros años de estudios en Cambridge y gracias a su amistad con uno de los reverendos, tuvo la oportunidad de embarcarse en un viaje alrededor del mundo. Este fue el famoso viaje del Beagle. Durante 5 años, Darwin y el resto de la tripulación recorrieron gran parte del mundo, explorando lugares como América del Sur, las Islas Galápagos, Cabo Verde, Nueva Zelanda, Tahití, Australia, Sudáfrica, entre muchos otros lugares. Darwin sintió especial interés por las especies tanto de animales como de plantas. Gracias a su especial atención al detalle, empezó a darse cuenta de sus parecidos y de sus diferencias. Cuando regresó a Inglaterra, ya era un reputado naturalista, y retomando sus observaciones hechas durante la travesía, Darwin empezó a trabajar en su obra El origen de las especies, el libro donde presentó las conclusiones de sus investigaciones. Su publicación generó todo un revuelo, pues afirmaba que las especies evolucionan de acuerdo con la selección natural, es decir, que aquellos organismos que más fácilmente pueden sobrevivir en un medio, más descendencia con sus características dejarán, y por lo tanto la especie tenderá a adoptar sus propiedades. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadoras e historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy tenemos una invitada y un invitado muy especiales. Ellos son Sara Gaviria y Luis Carlos Pozo del podcast La Enredadera y Compañía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú, Laura? Muy bien, gracias. Bienvenidos al podcast. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y yo soy Laura Posada. Como ya saben, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a conversar entonces sobre la conmemoración del nacimiento de Charles Darwin el 12 de febrero y sobre su famosa teoría de la evolución. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, entonces para empezar con la conversación me gustaría que Luis Carlos nos cuentes un poco sobre las críticas y sobre toda la controversia que hubo alrededor de la teoría de Darwin para primero poder conocerlo un poco más. Bueno, tal cual como tú dijiste, Laura, algo importante de la historia de Darwin es el contexto en el que creció, ¿no? Pues estuvo en una Inglaterra muy conservadora y muy religiosa, y él en sí mismo era una persona muy creyente de la Biblia. Hay muchos reportes en sus diarios en los que él decía como tal cual y citaba versos en los que decía: yo creo palabra a palabra en lo que dice la Biblia, tanto en la creación de la vida como en diferentes características de lo que podría estar relacionado a la biología. Entonces, él no era una persona como fuera de su contexto, como que no tenía nada que ver con toda la cultura en la que estaba, sino que tuvo que luchar en lo personal contra muchas de las creencias a partir de las cosas que fue descubriendo. Algo interesante, pues que creo yo, es que esto le da como un poco más de peso incluso a sus descubrimientos, porque pues tuvo que ir en contra de todo lo que había aprendido y de lo que tenía como completamente arraigado, ¿no? En ese sentido, pues es chévere ver algunos análisis que se han hecho de algunos síntomas que él ponía en sus diarios. Por ejemplo, él decía que sentía hiperventilación, sentía taquicardia y que muchos expertos han dicho que eso era tal cual un cuadro clínico de ansiedad causado posiblemente porque iba a botar una bomba gigante en contra de las creencias religiosas de su cultura al decir: momento, la vida no fue creada así como la tenemos hoy en día, y además venimos de unos ancestros comunes con los monos. O sea, eso fue una cosa revolucionaria en el sentido también religioso, ¿no? Muy chévere. Y algo también que a la gente se le olvida es que Darwin no era como un súper científico único, que sí, él hizo muchas observaciones y claramente tenía una mente muy especial para conectar toda esta información que fue observando, y pues era más que un biólogo, un naturalista, ¿no? Era un filósofo, una persona que medía plantas, que las observaba, que las registraba, que tomaba muestras de animales, muestras de fósiles, de rocas. Todo eso le interesaba, toda la naturaleza, pero además él no sabía todo. Entonces,
una de las ventajas que tuvo Darwin por encima de muchos otros científicos de su época es que estaba muy bien conectado, que también es un valor que se puede ver hoy en día en la ciencia. Entonces él lo que hizo fue empezar a mandarle muestras a geólogos, arqueólogos, a otros botánicos, a otros mastozoólogos para que le dijeran, uy, ok, esto parece como más un pichón, esto parece no sé qué, para que él pudiera como entender bien qué era lo que estaba viendo. Y eso fue algo que lo diferenció de una persona muy importante para la enredadera y compañía, que es Wallace. Wallace fue otro biólogo también naturalista de la época que hizo un viaje muy similar a Darwin en una época muy parecida, más o menos al tiempo, y que terminó llegando casi a las mismas conclusiones, casi al tiempo. Uh-huh. Wallace estuvo en el Amazonas y luego fue al sudeste asiático, y en esos viajes él empezó a notar los mismos patrones que Darwin. Y en 1858, un año antes de que Darwin publicara su famoso El origen de las especies, Wallace le envió una carta junto con el manuscrito de su propio ensayo, que se llamaba La isla de Ternate, donde hablaba sobre la selección natural. Entonces Darwin leyó la carta, el manuscrito, él no podía creer como, ¿qué? Es verdad, o sea, hay otro científico que está viendo exactamente lo que yo estoy viendo, o al menos eso parece, porque él escribió a su amigo Charles Lyell, un geólogo de la época, que, abro comillas, si Wallace hubiera escrito un resumen de mis propias ideas, no habría podido ser más exacto. Entonces, bueno, esto claramente genera mucha polémica, porque pues se sabe que Darwin leyó el manuscrito y leyó la carta. Hay mucha gente que dice que Darwin se robó las ideas de Wallace, como que él todavía tenía unos enredos en su cabeza de su propia teoría y que al leer la carta y el manuscrito de Wallace resolvió esas ideas y ahí mismo lo agregó al libro del origen de las especies. Pero hay mucha evidencia de que eso no es así, pues eso no lo vamos a saber porque Darwin ya no está vivo lastimosamente. Pero lo más importante es que sabemos que Wallace era un científico igual de inteligente a Darwin, igual de teso e igual de investigador, y que se le debe dar más reconocimiento público. Actualmente a Wallace se le conoce como el padre del neodarwinismo porque como llegaron a las mismas ideas y pues Darwin es como el que pone la cara de la teoría de la evolución, pues entonces Wallace es el del neodarwinismo. Pero nosotros en la enredadera creemos que Wallace puede ser mucho más que solo el padre del neodarwinismo, sino que las teorías evolutivas se deberían llamar algo como Wallace darwinísticas, ponerlos a los dos como en el mismo nivel. Eso nos muestra que era una cosa también de no solo su contexto, sino la posición que tenían en la sociedad, ¿no? O sea, ambas personas se les permitió hacer unos viajes increíbles, se les permitió acceder a un montón de conocimiento que otras personas simplemente no, y estaban muy bien conectados, que eso es algo que igual también pasa en la ciencia en la actualidad. Entonces, venimos más o menos viendo la ciencia como un fenómeno social, incluso desde el siglo XIX, donde estaban todos estos viejitos que se reunían, un montón de manes blancos por allá en Inglaterra a discutir un montón de definiciones que iban a afectar al resto de la humanidad, que todavía sucede. Sí. Claro, tienes razón. Igual, es también interesante pensar como que se ha idealizado un poco, por así decirlo, como esa figura de Darwin, como, pues, como el padre de la ciencia, de unos descubrimientos, cuando como ustedes mismos lo dicen, pues también Wallace estaba trabajando en las mismas investigaciones, encontrando una información muy similar, que incluso puede ser complementaria, más que como discutir entre esas ideas, puede ser complementarse entre ellas, y eso pues también yo creo que puede ser como un debate muy interesante. Pero bueno, ahora que ya conocemos entonces más sobre la vida de Darwin y cuáles eran sus intereses y sus investigaciones, me gustaría entonces que Sara nos cuente también un poco sobre qué es específicamente la teoría de la evolución, que es digamos como el trabajo más famoso de Darwin, en qué consiste esta teoría y pues más o menos cómo Darwin llegó a estas ideas. Bueno, pues Darwin escribió muchísimas obras, desde cosas muy específicas como literalmente tiene un libro que se llama La formación del moho por la acción de gusanos, muy específico, hasta la conocida El origen de las especies, que es muy general, que salió en 1859. En ese libro, El origen de las especies, Darwin hace como un resumen de toda la teoría evolutiva, por eso es que es un libro tan gordo, y ahí expone todos los resultados de cosas que vio, no solo en el viaje del Beagle, sino en otros viajes que él había hecho. Y también de esa interacción social que estaba diciendo Luis Carlos, como de cartas con otros científicos, etc. Hay un biólogo súper importante que se llama Ernst Mayr, que todos los estudiantes de biología conocemos y amamos, y él lo que hizo fue estudiar
muy bien las teorías de Darwin y las resumió en 5 teorías. Se llaman evolución en sí, origen común, gradualismo, especiación y la famosa selección natural. Empecemos con la evolución en sí, les voy a explicar cada una para que no sea tan confuso. Pero además, algo bonito es que todas están relacionadas entre sí, entonces de pronto les va a parecer que les estoy repitiendo cosas. La evolución en sí dice que todos los seres vivos sobre la Tierra están cambiando continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estaba diciendo Luis Carlos, no fueron creados por una persona todos al mismo tiempo, sino que aparecieron y fueron evolucionando y de ahí empezaron a aparecer otras especies. La siguiente es la del origen común, y es que un dato curioso es que todos los organismos venimos de un solo ancestro común que se llama LUCA, que son las siglas de Last Universal Common Ancestor, o sea, el último antepasado común universal, y de ese solo organismo salimos todas las especies, pero al mismo tiempo, si uno coge un grupo chiquito de organismos, pues ese grupo chiquito de organismos, por más aleatorio que sea, va a tener su origen común, como un ancestro común. La siguiente es la del gradualismo, que básicamente solo dice que la evolución pasa de a pasitos y no se salta generaciones, sino es que de un día para otro la jirafa apareció con el cuello largo y ya fue un milagro para ellas. La teoría de especiación es la forma en la que se diversifican las especies. Entonces hay muchos mecanismos para eso. Por ejemplo, cuando dos poblaciones de una misma especie se separan geográficamente, digamos por un río, y pues ya no se pueden volver a comunicar entre ellas ni reproducirse entre ellas, entonces se forman dos especies distintas que tienen ese ancestro común. La idea general es que de una especie salen muchas, y así es como ocurre la mágica evolución. Y la última, que es la más importante, es la de selección natural. Esa dice que todos los seres vivos están adaptados a su medio ambiente. Nosotros hemos oído la frase típica de la supervivencia del más fuerte, y más ahorita con el COVID yo creo que se ha dicho mucho. Y pues es técnicamente cierto porque solo sobreviven aquellos organismos que están mejor adaptados a su ambiente, pero algo muy importante es que todos los organismos que conocemos hoy en día han tenido el mismo tiempo para evolucionar. Por ejemplo, en la biología se dice algo que a nosotros no nos gusta mucho y es que, por ejemplo, las esponjas de mar son basales. Pero eso de que son basales no quiere decir que sean así súper pichas y prehistóricas, solo que esa estructura de esponja de mar, sin ojos, ni pulmones, ni cosas como avanzadas que nosotros conocemos, es la estructura que les sirve y es como están mejor adaptadas a su ambiente. No quiere decir que sean menos y que nosotros por tener, no sé, un pulgar y caminar bípedos seamos más chéveres que las esponjas. Y ya, esas son las teorías de Darwin. Algo chévere es que Darwin, a través de sus viajes y a través de leer literal la naturaleza y coger toda esta evidencia y hablar con un montón de amigos de él, es que logró llegar a esta teoría tan gigante que explica tantas cosas, ¿no? O sea, había muchas vainas antes de Darwin que simplemente no tenían sentido. Cosas inconexas, como que había muchas especies, como que las jirafas tenían el cuello largo, sí, como que había especies que parecían súper primitivas y eran iguales a los fósiles, incluso estando hoy en día vivas. Y cuando este man saca ese libro gigante, es que como que el rompecabezas se arma, ¿no? De todas formas, a él le faltaba un poco de información, obvio, como la parte genética, el ADN que todavía estamos terminando de entender, pero esto fue un salto gigante como en el conocimiento científico de la época. Volvamos al presente entonces para hablar de las relaciones que tiene la teoría de la evolución y toda la obra de Darwin en general con lo que ocurre actualmente en el mundo y que tiene que ver mucho con la conservación de las especies y los ecosistemas. Me gustaría saber de pronto qué piensan ustedes como sobre esa relación que tiene la conservación en los procesos evolutivos y también, digamos, otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la eugenesia, el darwinismo social. Cuéntenme qué piensan. Es muy chévere que las ciencias de la conservación, una de las cosas que se centra en conservar o en proteger es esta capacidad evolutiva. O sea, no solo quieren decir, uy, salvemos a los pandas, salvemos a los tigres de Bengala, salvemos a las acacias gigantes de Estados Unidos, sino conservemos la capacidad que tienen las especies de interactuar entre sí con su mismo ecosistema para que la selección natural pueda darse. Entonces no es solo conservar eso, sino conservar esa capacidad que tienen los organismos y las especies de seguir adaptándose a los cambios que existen en el ambiente, porque si no, si todo está
congelado como en, no sé, como en un museo, como si fuera un museo vivo, pues, llega cualquier cambio abrupto y se mueren las especies. Entonces lo que se dice es que todo esto que se logró descubrir desde el siglo XIX sigue aplicando muy importantemente hoy en día para la conservación y es una de las cosas que se tiene que igual garantizar y mantener para todos los organismos. Sí, ahí me gustaría hacer un paréntesis y es que hay varios tipos de selección. Está la selección natural, que como dice el nombre, es natural, es como una mano invisible ahí que los que están mejor adaptados al ecosistema pues van a poder tener hijos y pasar sus genes de mejor adaptados a la siguiente generación y por eso es que las especies de hoy en día están mejor adaptadas como las que viven actualmente. Está también la selección sexual, que es la que conocemos como cuando hay dimorfismo sexual, por ejemplo, en el de los pavos reales. Entonces, el pavo real que tenga las plumas más bonitas y más coloridas, la hembra va a ser como, me gustas. Y se reproducen. Entonces, esos genes de plumas súper bonitas y súper coloridas se pasan a la siguiente generación. Pero está la selección artificial, que es súper importante y un dato curioso que les boto es que el maíz que conocemos actualmente como la mazorca es de ese tamaño por selección artificial del humano. Antes las mazorcas eran muy chiquiticas y feas. Y muy feas y como de grano muy enano. Y nosotros las seleccionamos solo las grandes para que fueran creciendo y ahora solo existen las grandes. Entonces, eso se conecta con lo que estaba diciendo Luis Carlos, porque nosotros los humanos, pues hemos tenido un efecto muy importante en los ecosistemas en el sentido en el que hemos potenciado esa selección artificial, entonces no estamos permitiendo que los ecosistemas, primero que todo, se desarrollen naturalmente y ocurran esas interacciones naturalmente, sino que además le estamos como quitando la oportunidad a muchas especies de evolucionar que quién sabe que tendrían hoy en día unas adaptaciones súper interesantes y nosotros solo no lo permitimos. Con lo que nos cuenta Sara de la selección artificial, tiene que ver como con un tema que es como algo así, digamos, futurista y es como que los humanos con la idea de llevar, digamos, como a largo plazo la vida de los seres humanos, entonces han incluso como afectado tanto los ecosistemas en la Tierra que ya incluso, no sé, planean como ideas de habitar otros planetas y todo eso tiene que ver como con esa necesidad del ser humano pues de evolucionar como a pasos agigantados mucho más que el resto de las especies, sin tener en cuenta obviamente pues el efecto que eso tiene también en la vida de las otras especies. Claro, y yo creo que también no tenemos en cuenta, o sea, como nos ponemos a nosotros siempre primero, somos como, no, pues yo voy a vivir lo más lejos que pueda y yo voy a tener las adaptaciones más chéveres posibles y voy a comer las mazorcas más grandes, pero no pensamos que tal vez permitirle a las otras especies evolucionar naturalmente también nos trae a nosotros beneficios muy grandes, porque es que las adaptaciones son como las vainas que pegan de puro, como súper random, aleatorio, y la adaptación que pega y la que pasa de generación en generación es la mejor posible adaptación que llegó aleatoriamente a esa especie. Entonces yo creo que también es como pensar que tal vez el hecho de que nosotros nos pongamos primero y estemos como interviniendo tanto en los procesos naturales de las otras especies, también de pronto nos está quitando a nosotros posibilidades de generar conexiones o relaciones con otras especies porque no estamos dejando que se adapten naturalmente. Y igual, eso es algo que tú ahorita mencionabas y es otra cosa que nos gustaría hablar sobre el darwinismo social y la eugenesia, que también es el riesgo de intentar aplicar como todas estas teorías de Darwin a lo humano, ¿no? Que de todas formas nosotros, los seres humanos, como que ya estamos un poco por fuera de la selección natural en el sentido de que permitimos que gente con ciertas características físicas que en la prehistoria posiblemente no habrían podido sobrevivir, que sobrevivan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en una pandemia, gente con inmunodepresiva, gente con un montón de características del sistema inmune que no les permite defenderse ante un virus como este. Entonces estamos haciendo un montón de cambios sociales para controlar eso, pero también podemos caer en decir, no, es que igual lo natural es la selección del más apto, la selección del más fuerte, entonces que cada cual está haciendo lo que se le dé la gana, que en un contexto capitalista pues es muy complejo, ¿no? Porque básicamente es no tener en cuenta las capacidades o discapacidades de cada una de las personas individuales.
Entonces, sí, estoy de acuerdo con que tenemos que garantizar y conservar esta capacidad de los ecosistemas y de las especies para seleccionarse de forma natural, digamos, pero también tenemos que ser muy cuidadosos al hacerlo con los seres humanos, con las personas que pues habitan hoy en día el planeta Tierra, ¿no? Porque si simplemente dejamos toda rienda suelta de la selección natural, ahí es cuando terminamos cayendo en unos problemas sociales muy grandes que simplemente van a aumentar la desigualdad social. Entonces es como una línea muy delgada entre querer garantizar que la naturaleza siga su curso, pero al mismo tiempo respetar la vida, ¿no? Humana. Sí, la vida en general, diría yo incluso. Sí. Sí, porque la naturaleza es cruel. O sea, si un león sale inmunodepresivo es como de malas. Se murió. Chao. Pero no, si nuestra abuelita sale inmunodepresiva es como no, yo la llevo al médico, la cuido. Particularidades de los humanos y que nos conectamos con los demás y somos, entre comillas, seres racionales. Exacto. Pero bueno, como sabemos, toda esta información sobre la evolución de las especies pues no cabe en un solo podcast. Así que si quieren, sigamos pues la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Como ya saben, nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrah y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras e historiadores de confianza. Hoy escuchaste las voces de nuestros invitados especiales de La Enredadera y Compañía, Sara Gaviria y Luis Carlos Pozo. Y yo soy Laura Posada. La producción y la edición de este episodio estuvo a cargo de Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.